noches, mi nombre es Andrés Julián Solarte, yo soy estudiante del primer semestre de la maestría en literatura y aquí entonces el trabajo que voy a hacer es un análisis sobre el discurso de aceptación del doctorado honoris causa que le fue otorgado a Stanislao Zuleta. Y con base en la lectura de Sam Lee del texto Me hablas a mí y también con base en una investigación adicional que hice sobre la invención y la disposición, sobre estas dos partes de la retórica. Y bueno, para ir dando un orden a esto, hablar primero de la invención, tener en cuenta que la invención es pensar en los medios de persuasión cuando voy a exponer un discurso, cuando voy a dar un discurso. Y en lo que viene siendo la inversión, en la invención hay tres elementos. El primero es el ethos. El ethos viene siendo la exposición, la introducción del discurso como tal, es decir, sobre qué voy a hablar. Segundo, viene el logos, que es empezar a argumentar, el discurrir sobre, sobre mi tema, sobre ese discurso que yo tengo para un público. Y luego viene la tercera parte, que es el pathos, que es evocar emoción en ese público por medio de mi discurso, por medio de lo que estoy declamando. Esa viene siendo la primera parte. La segunda parte ya viene siendo lo que es la disposición. Y entiéndase esa como ese orden que yo le voy a dar a mi discurso. En esa medida, en ese orden, hay que tener en cuenta 5 elementos. El primero, el exordio, que es en donde llamo la atención a ese público con mi discurso. Voy a decir, estoy hablando de esto, intentando llamar su atención, atraerlos. La segunda parte, después de eso, viene siendo la narración, que es esa explicación, ese discurrir sobre lo que va a ser el tema, sobre lo que estoy hablando. Luego viene una tercera parte, que es la división. Y en esta tercera parte, en esta división, yo simplemente voy a decir, si hay una contraparte, una contracara, voy a decir qué beneficios y qué carencias tiene esa otra parte. ¿Qué dice esa otra contraparte sobre lo que yo estoy hablando? Luego de ello viene un ejercicio de refutación, si es el caso, que es allí entra el logos, porque por medio de argumentos solidifico lo que yo quiero decir a mi público. Y finalmente viene un ejercicio de peroración. Y en ese ejercicio de peroración voy a evocar esa emoción por medio de lo que digo, los adornos, ese declamar con fuerza, llamar la atención y buscar la emoción por parte de quienes me escuchan. Eso viene siendo las 5 partes de lo que viene siendo ya la disposición. Entonces, aquí ya entrando nuevamente en el discurso de Stanislao, lo primero, y lo voy a hacer por medio de citas. Entonces, voy a ver, me gustaría que escucharan estas, estas dos breves citas sobre, o bueno, esta cita sobre lo que es, en este caso, el exordio de Stanislao. Y dice así: la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiesta de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces, comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin lucha, sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Para mí ya esto es un ejemplo de exordio. Aquí se expone, se intenta llamar con fuerza a ese público. Luego de ello, y de manera aunque me parece un poco cartesiano, inicia con su narración. Y cito lo siguiente: aquí mismo, en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos el ideal tonto de la seguridad garantizada, de las reconciliaciones totales, de las soluciones definitivas. Y cierro. Y una cita más conocida, y cito nuevamente: Adán, y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él. Y ya en esa parte yo sí considero que ya se empieza a hacer ese ejercicio de lo que es una narración sobre lo que él está hablando, sobre lo que él critica. Y luego de ello viene ya lo que es la división.
un poco confuso para mí en primera instancia. Pero escuchemos lo siguiente para que lo pensemos y ustedes concluyan. Y cito, hay que observar cuánta desgraciada frecuencia nos otorgamos nosotros mismos en la vida personal y colectiva la triste facilidad de ejercer lo que llamaré una no reciprocidad lógica. Y cuando nos empeñamos en ejercer esa no reciprocidad lógica, que es siempre una doble falsificación, no solo irrespetamos al otro, sino también a nosotros mismos, puesto que nos negamos a pensar efectivamente el proceso que estamos viviendo. Entonces, ya que cerrando la cita, considero que sí hay un ejercicio de visión, puesto que tanto él se pone como a nosotros nos pone en la posición de lo que él critica. Y luego de ello viene lo que es la refutación. Pero en este caso de refutación no haré más citas, pero sí quiero decir lo siguiente. Aquí lo que él hace, en palabras y términos míos, es un ejercicio de reiteración argumentativa, porque por medio de argumentos solidifica lo que él está exponiendo. Y bueno, y ya para entrar en la última parte de lo que él da a disposición en el discurso de Stanislav está la peroración. Y escuchen ustedes lo siguiente, y cito, pero en medio del pesimismo de nuestra época se sigue desarrollando el pensamiento histórico, el psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte y la literatura. Ese nuevo enfoque nos permite decir como Fausto, también esta noche, tierra, permaneciste firme, y ahora renaces de nuevo a mi alrededor y alientas otra vez en mí la aspiración de luchar sin descanso por una altísima existencia. Y en este caso, y ya cerrando la cita, este ejercicio de peroración, considero que si hay una estructuración, que hay un ejercicio pensado de discurso para un público, con una finalidad, hay un exordio, una narración, una división, en mis términos, un ejercicio de reiteración argumentativa y finalmente una peroración. Y en esa, y de esa manera yo ya cierro lo que es la parte del discurso de Stanislao. Ya con la segunda parte de este video, con base en el trabajo, nos preguntamos, tanto a modo de conclusión, pero también nos preguntamos lo siguiente, ¿qué utilidad o qué, digamos, inutilidad tiene el conocimiento de la retórica para la lectura y escritura? Y en esa medida considero que el conocimiento tanto de la retórica es útil, puesto que si mi intención como escritor, como orador, es persuadir al otro, pues se deben tener en cuenta una preparación, debemos tener un orden. Y en esta medida no es simplemente para decir voy de un punto A a un punto B hasta llegar a un punto Z, ¿no? Sino que ese orden pensado y planeado le va a dar un sentido a lo que yo estoy diciendo. Y en esa medida, por supuesto, creo que va a ser útil en este sentido el conocimiento de lo que es la retórica, teniendo en cuenta, claro está, y eso es muy importante, hacia qué clase de público me estoy dirigiendo. Y bueno, ya con esto voy terminando el video y pues siendo así, me voy despidiendo. Que tengan una buena noche, un buen día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.